Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces a compartirles las diapositivas que ya se les ha mandado a través del Classroom el día martes. ¿Ok? Esas son las diapositivas que se les mandó en el Classroom el día martes. Entonces, hablando de la paz como fundamento para la sociedad. Entonces, hay que hablar aquí un tema bastante claro. Para empezar, ¿qué es para ustedes la paz? A ver, los escucho. Cuando te hablan de paz o de una sociedad que vive en paz, ¿qué es lo primero que ustedes imaginan? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Vivir en armonía Ya, muy bien. Vivir en y armonía. Convivencia. Convivencia. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Equidad, Equidad. Ok. respeto, Respeto. cuidado, Tolerancia. Tolerancia Armonía. también. Armonía. Todas las cosas que ustedes están diciendo son cosas que definitivamente tienen que existir para que haya paz, ¿verdad? Entonces ustedes están muy bien, es cierto, esos conceptos de los que ustedes me están hablando de respeto, de tolerancia, de equidad, son cosas que tienen que existir en una sociedad para que esa sociedad pueda vivir en paz. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, a veces esto es muy complicado. Entonces, vamos a hablar entre esta y la próxima clase con lo que se refiere a una cultura de paz. Es decir, que a ti te nazca hacer la paz, no que sea una imposición. Cuando se habla de una cultura es algo que tú ya tienes dentro tuyo, ¿okay? A lo que tú estás acostumbrado, porque tú has sido así educado. Podríamos hablar, según lo que hemos visto, según los últimos, no solamente últimos, sino los acontecimientos en nuestro país, podemos hablar que existe aquí una cultura de paz. ¿Tú crees que existe? No. 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 definitivamente no. No. Definitivamente no. Entonces, ¿cuáles son los campos que abarca una cultura de paz? Primero, las capacidades, voy a ingresar a Matías, al parecer salió. Muy bien, primero las capacidades para la convivencia. Efectivamente, si yo hablo de una cultura de paz, yo tengo que ser capaz de poder convivir, ¿ok? En sociedad, de una manera ética, respetando los principios de la otra persona y respetando mis propios principios, ¿ok? Y a la ciudadanía democrática. También como sociedad debemos entender que vivimos en una democracia, ¿ok? Estamos en una democracia, un gobierno del pueblo, y por lo tanto eso es lo que yo debería respetar. Segundo, promover la igualdad y la equidad de género. Efectivamente, aquí con igualdad me refiero a tratar al trato que le damos a los hombres y a las mujeres. ¿Okay? El trato que yo puedo darle, este trato que sea igual. No te discrimino a ti porque eres hombre o porque eres mujer, ¿sí? Eso lamentablemente en nuestra sociedad todavía en algunos ámbitos todavía lo vemos. Oye, pero tú eres mujer, ¿por qué haces esto? Oye, pero tú eres hombre, ¿por qué haces esto? Entonces, esas son cositas que no deberían haber porque ya de por sí puede generar conflicto. ¿Okay? Promover la vivencia de los derechos humanos. Tú ya sabes que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabes a grandes rasgos a qué derechos tiene una persona o qué derechos tiene una persona solamente por su condición de humano. Nosotros hemos visto ya, o de repente has visto años pasados, y sí lo hicimos el año pasado cuando hablamos de derechos humanos, incluso también se toca el tema en OVE, entonces ya ustedes saben que los derechos humanos son inherentes a la persona, ¿ok? Es decir, que a mí me corresponde ese derecho, nazca aquí o nazca en la China, solamente por el hecho de ser humano. Esas son las características de los derechos humanos. Me pertenecen solamente por el hecho que yo soy una persona, ¿ok? Entonces ya desde ahí nacen mis derechos. Ahora, debo promover el hecho que yo, por ejemplo, dentro de los derechos humanos está que respete la vida de una persona. Hemos visto que en esta etapa de confinamiento, a pesar de que la gente estaba en su casa, a pesar de que estamos en una situación de cuarentena, que no deberíamos salir, hemos visto conflictos como en el video que les he mandado, ¿okay? Que después les voy a dejar opinar sobre este tema. Después hemos visto también, el día de ayer justo estaba viendo en las noticias, que habían habido menores de edad que habían sido abusadas durante esta época, imagínate. Y lo más triste es que había sido por algunos de sus familiares, porque esas personas esas chicas jovencitas han estado en su casa, no han podido salir. ¿Okay? Entonces, es una situación lamentable que aún viviendo un momento de pandemia como el que estamos viviendo, hayan chicas que mientras yo estoy en mi casa de repente con mi familia, mirando televisión, haciendo mi tarea, teniendo acceso a la educación, hayan personas que estén sufriendo porque estén viviendo en una situación de repente que alguien en su casa ha abusado de ellas.
Y no les estoy hablando de algo que, no, Miss, pero es algo que en otro país pasa. No, es algo que salió en las noticias el día de ayer. Todavía no he encontrado el reportaje en internet como para mandárselos, porque recién ha salido ayer en la noche. ¿Ok? Pero es una situación que se está dando, que mientras yo estoy en mi casa se está dando en otra casa. No sabemos qué tan lejos o qué tan cerca de nosotros, pero se está dando. ¿Ok? Y esos son los casos denunciados. ¿Cuántas niñas de repente adolescentes estarán callando esta situación? Ahora, capacidades para el diálogo. Debo tener capacidad para dialogar. Aquí, discúlpenla. Perdón, un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Capacidad para el diálogo y el manejo constructivo de los conflictos. Es algo que a veces no sabemos, por más que suene un poco extraño, suene muy trillado, y me digan, Miss, pero ¿quién no va a saber dialogar? Claro, si te dicen dialoga, tú vas a saber hablar. Pero, ¿en qué situación? ¿Estás preparado para establecer un diálogo en una situación de conflicto? Es decir, cuando tú sabes que hay una situación que no puedes solucionar, ¿estás preparado para no irte a los golpes, para no empujar? ¿Estás preparado cuando realmente se amerite? Cuando realmente alguien te diga un insulto y tú saber cómo responder mediante un diálogo sin llegar a los golpes, ¿realmente estamos preparados para eso? Porque la mayoría de gente me dice, sí, yo puedo dialogar. Sí, pero cuando están tocando, de repente nos dicen, sí, pero si se mete con mi mamá, yo no respondo. Entonces, son pequeñas cositas que a veces no nos damos cuenta, pero debemos tener esa capacidad de diálogo. Debemos tener esa capacidad de poder resolver una situación sin llegar a los golpes, sin llegar a la violencia. ¿Okay? Eso significa manejar los conflictos. ¿Okay? Eso significa poder manejar una situación de conflicto. Siguiente. Promoción del respeto, la solidaridad y la no discriminación. Eso es lo que ustedes me decían, ¿no? Promover el respeto. Dice, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. ¿Okay? Esa frase nunca la olviden, porque efectivamente yo tengo derechos, pero la persona que está a mi lado también tiene, Alía recién está grande, la persona que está a mi lado también tiene derechos. ¿Okay? Y ahora está mucho primando esto de la solidaridad, porque ahorita, chicos, estamos en el día 52, si no me equivoco, de cuarentena, 51, 52. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación en la cual muchas personas ahorita no están teniendo de repente lo necesario para poder llevar un pan a su casa. ¿Okay? Entonces, también con ellos, en la medida de lo posible, hay que ser solidarios y de repente en la medida de lo que se pueda, porque creo que todos le estamos pasando un poquito complicado. Y la no discriminación, y eso ya hemos visto que lamentablemente a pesar de ser un país mega diverso, somos un país que tenemos cantidad, tenemos de todo, nadie puede decir yo no tengo, todos somos mestizos en este país. ¿Okay? No tengo por un lado, ustedes mismos lo están viendo en la historia del Perú, que vinieron acá de China, vinieron de Japón, vinieron de Austria, vinieron de Alemania, vinieron de tantos lugares, eso ha sido una mezcla tal, bueno, los primeros en llegar fueron los españoles, y de ahí fueron llegando de África, o sea, de todas partes. Si te das cuenta en Historia del Perú, en las clases de migraciones que estamos haciendo, han venido de todas partes a nuestro país. Entonces, en algún momento han habido esos cruces, esos mestizajes. Entonces, somos un país tan diverso y aún así sigue habiendo discriminación entre nosotros mismos como peruanos, lamentablemente. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Se me pide también la promoción del desarrollo humano. Cuando hablo de promover el desarrollo humano inclusivo y sostenible, estoy hablando que promover que las personas progresen, todas por igual. ¿Ok? No es porque, no es que tú sabes que eres hijo de un funcionario, así es que a ti te voy a poner por encima. Lamentablemente esas cosas a veces siguen sucediendo en nuestro país, ¿ok? Pero no debería darse, o sea, es decir, lo que quiero que entiendan es que la ausencia de cualquiera de estos campos va a generar violencia. Puede ser violencia verbal, puede ser cualquier tipo de violencia, pero la ausencia de cualquiera de estos campos, ¿qué pasa si de repente violan tus derechos humanos? Vas a tratar de irte en contra de lo que está violando tu derecho humano, ¿ok? Si a ti de repente te ofrecen un puesto de trabajo, tú estudias, mira, te voy a poner el caso del número 6, tú te matas estudiando derecho, sacas las mejores calificaciones, te presentas, hay una plaza vacante para ser juez. Entonces te presentas, tú dices, sí, voy a dar mi examen, te preparas, estudias, tienes su maestría, tienes todo. Te presentas y te das cuenta que al final la vacante se la dan a una persona que es familiar de una persona que trabaja ahí. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir bien con esa situación? Entonces son cosas que suceden y aunque ustedes no lo crean de repente, o aunque ustedes digan, no, mira, eso no va a generar ningún conflicto, sí lo ha generado. ¿Okay? Muchas veces lo ha generado. ¿Quién está hablando aquí en el chat?
Impotente, exactamente, Alexandra, ¿no? Uno se va a sentir impotente porque ha hecho de todo por querer ese puesto y lamentablemente se lo dan a otra persona. Entonces son cosas que todavía como país estamos fallando de repente. Ahora, la cultura de paz. ¿Qué significa una cultura de paz? Desde finales de la primera mitad del siglo XX, es decir, estamos hablando del año 1950, las cuales lo único que dejaron fueron muertes y destrucción. No, aquí, empiezo acá, perdón. El mundo se encuentra horrorizado por dos grandes guerras. Resulta, chicos, que nosotros tuvimos la Primera Guerra Mundial y tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que nos dejaron, bueno, ustedes lo van a ver entre este y el próximo año, lo que son guerras mundiales, pero estoy segura que ustedes tienen un conocimiento básico de lo que fueron las guerras mundiales y entenderán que fueron acontecimientos catastróficos para la humanidad en el sentido de se vio como el hombre tenía la frialdad de matar una manera desmedida, y en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el Holocausto judío con Hitler, fue injustificado totalmente, pero totalmente, matar personas simplemente por su origen étnico, que fue algo totalmente descabellado. Estoy hablando de más de 6 millones de personas muertas simplemente porque no me gustaba su raza. Así de simple y sencillo, así de simple fue para estas personas, porque no era solamente Hitler, estamos hablando de toda una organización nazi, matar a estas personas, meterlos a campos de concentración, y no solamente matarlos, sino torturarlos de maneras indecibles, chicos, ¿no? Ustedes han visto de repente algunas películas como Niño en Pijama Rayas, o que tienen que ver con esta época del Holocausto judío. Ah, el Jojo Rabbit también es. Bueno, la película de Jojo Rabbit es muy buena, pero ya me habla de un aspecto más cómico, ¿verdad? Algo, de repente, una manera diferente de ver la situación. Pero eso no quita que en su momento haya sido la Segunda Guerra Mundial algo a la lista Schindler, claro, muy buena, Joaquín. Entonces, eso no quita que haya sido catastrófico realmente el momento, ¿sí? Entonces, en la cultura de paz se crea, dentro de una cultura de paz, la cultura de paz nace mucho más la necesidad de verlo así como una cultura de paz después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, ¿ok? Entonces, este es una organización que agrupaba a casi todos los países, ¿ok? Y era una agrupación, o es una agrupación mediadora, ¿ok? Defensora de los derechos humanos. Entonces, esta organización se hace para que ningún país en el mundo vuelva a violar los derechos humanos a tal magnitud como lo hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, para eso se crea la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es un organismo de mediación de conflictos en un estado de calma y tranquilidad, democratización, es lo que se pide, la debida organización de las ciudades y promoviendo el progreso económico y cultural de cada país. Esta organización busca la paz, en esencia, la negación de la guerra. Ojo, no siempre, y aquí quiero aclarar, no siempre la paz es no la ausencia de violencia. Es decir, la mayoría de gente dice, no, pero la paz es que no haya guerra. No necesariamente es eso, porque puede que no haya guerra, pero hay injusticia. Y si hay injusticia, entonces no hay paz, ¿verdad? Si estamos hablando de una situación de injusticia, no puedes hablar de paz en un país. Me dejo entender. Es por eso que aquí hay un poquito de repente conflicto. En el caso de la ONU sí trata de promover la paz en el sentido de que no hayan guerra en los países. ¿Ok? Ahora, en el otro caso también yo les mandé un videíto de lo que fue Gandhi, que es uno de los principales promotores de la paz a nivel mundial. Él fue un abogado, pero durante su época, cuando él vive, Gran Bretaña había hecho un imperio en la India, ¿okay? Él era de la India. Entonces, ¿qué sucede con él? La mayoría de gente de la India, algunas personas querían levantarse en contra de Gran Bretaña, ¿okay? En contra de Inglaterra, porque sí habían estado pues en un régimen, ellos habían sido colonia de Gran Bretaña durante muchos años, y colonia, chicos, a tal punto de que, por ejemplo, Gran Bretaña, ellos dependían era un monopolio económico, por ejemplo, ¿no? Nosotros producimos, hacemos telas, ¿okay? Pero esas telas no se las podemos vender a nadie, solamente a Gran Bretaña, a nadie más. Pero yo se la quiero vender a otro país, no puedes. Era un monopolio. ¿Okay? Entonces ellos hacían un monopolio económico, decían, tú me vendes tu materia prima, ¿cómo lo pueden entender? Tú me vendes tu algodón, por ejemplo. Tú me vendes a mí tu algodón, pero solamente me lo puedes vender a mí, ¿eh? No se lo puedes vender a otro país. Por lo tanto, si yo soy tu único comprador, yo voy a controlar el precio. ¿Okay? Entonces ya tú me lo vendes a mí. Yo lo llevo a mi país, lo hago ropa.
lo transformo. Y de ahí lo regreso y te lo vendo, pero solamente me puedes comprar a mí. No lo puedo comprar a nadie más, no solamente me puedes comprar a mí. Entonces era una explotación de esa manera, ¿ok? Sobre todo una explotación económica y cada vez la India se sumía más en la pobreza, ¿ok? Porque se llevaban sus recursos económicos y sus recursos de materia prima. Entonces Gandhi lo que promueve es una forma pacífica de llegar a la paz, ¿ok? Mediante huelgas, mediante protestas, pero todas estas que sean pacíficas, sin llegar sin llegar de repente a la violencia en algún momento, ¿ok? Por eso es que este personaje, Mahatma Gandhi, es tan conocido, ¿no? Porque él llegó a descolonizar la India de Gran Bretaña a través de diferentes medidas pacíficas, ¿ok? Ahora, las falsas ideas a disipar. Vamos a ver qué ideas de... ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo queda claro? No, me todo claro. Todo claro, muy bien. Hay chicos que no estoy escuchando para nada. No, claro, Miss. Todo claro. Ya, ahí está Sí, escucho, Alexander. yo estoy muy claro. Ya, muy bien. Claro. Ya, perfecto. Bueno, los temas de cívica han sido un poquito más sencillos. Antes de pasar a estas ideas de Gandhi, antes de pasar a las ideas de Gandhi, que es un poquito algo más histórico, quería que me digan ustedes qué tiene que ver el video que les he mandado con el tema de hoy. Que en el video se Ya. nota que no viven en una cultura de paz. Muy bien. A ver, Joaquín ya tiene una idea. Me habla de que el video habla de una ausencia de una cultura de paz, ¿verdad? A ver, ¿qué otra idea de repente pueden tener de... Que ay, La sociedad no respeta, por ejemplo, los derechos de los otros, porque es como que, como dice Joaquín, no falta la paz en tomar cárcel como están, está bien hogar o algo, algo la entendí, pero el problema es que se escucha un poquito entrecortado. Sin embargo, es bonito volver a escuchar los chicos así opinando. A ver, ¿qué más? Ahí me habló Ana Paula, tengo la opinión de Joaquín. Por aquí Roger me está hablando por el chat. Viven en conflictos debido a que no hay paz y derechos que se merecen las personas del pueblo. Ahora, acá hay un tema, ¿no? Que incluso puede ser hubiese sido tema de debate de repente para ustedes. A ver, ¿quién quiere opinar por ahí? que no viven en armonía, ya que el presidente o el gobierno no se pone de acuerdo con las personas que están siendo afectadas en... Ahí se apagó el micro. Efectivamente, estamos hablando, Alexandra nos decía que no hay un acuerdo, ¿verdad? No puede haber cultura de paz porque no hay un acuerdo entre ambas partes, es lo que me dice Alexandra. Ahora, como les decía, ese tema puede ser incluso hubiese sido un tema de debate de haber estado en el colegio, puesto que algunas personas dicen, ¿no? Sí, pero son presidiarios, son personas que están presas por un delito, ¿por qué las van a sacar? Por otro lado, ¿cuál es la medida de ellos? De repente amotinarse es tomar a la fuerza las cárceles, ¿verdad? No es que yo estoy protestando, me estoy amotinando, entonces es una medida de fuerza. Definitivamente hubiese sido tema de debate muy interesante. A ver, Andrea dice, se ve cómo las personas reclaman sobre la seguridad frente a esta enfermedad. Ya, esa es la descripción, pero tu opinión, ¿cuál sería con respecto a ese tema? Porque sí, en el video hemos visto los reclamos de las personas, pero ¿cuál sería la opinión, tu opinión? Bueno, es complicado, pero más que todo, más que todo, lo más debatido ahorita es que también hay violadores en las prisiones y sería un poco justo también sacarlos a ellos porque no se sabe si van a volver a cometerlo o también a las personas que han matado a mujeres si van a volver a cometerlo. Efectivamente, Andrea tiene un punto válido aquí, ¿no? O sea, estamos debatiendo. Sí, te entiendo, es un punto bastante válido porque su compañera nos dice, ¿no? Ya ven, no les digo que esto es tema de debate porque Andrea me dice, pero también hay violadores ahí. Entonces, si esas personas las indultan y salen, van a seguir cometiendo los abusos que han cometido antes. Y si lo dice pero hay gente que está presa injustamente. Es que,
como el chico de Milagro en la celda 7. No he visto esa película, no me hagan spoilers. Entonces, de repente, hay que ver, habría que ver un caso en particular, o cada caso en particular, pero si te das cuenta, cada cosa que tiene que hacer el gobierno, con todo esto de la pandemia, ¿tú crees que van a tener tiempo de repente de analizar cada caso en particular, uno por uno? Entonces el tema ahorita es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Deberían Dime, tomar Alejandra. medidas más para cuidar su salud. Ah, bueno, eso sí, ¿no es cierto? Dentro de Alexandra me parece que todos vamos a estar de acuerdo en que el gobierno lo que sí debe hacer es tomar ciertas medidas para que estas personas pues no mueran dentro de prisión, sino para cuidar, porque hasta han estado quejando que no los dejaban ni siquiera ingresar medicinas, ¿no es cierto? Sí, que Entonces, no había enfermeras, nada. exactamente. Entonces, pero ¿cuál es lo malo? Por otra parte, dicen que las enfermeras tampoco quieren ir a trabajar a los penales. Entonces, chicos, estamos viendo una situación de verdad de conflicto bastante fuerte, ¿no? Porque cada vez en las noticias o cada vez que vemos noticias vamos a ver algo negativo con respecto a esta situación. También quería enseñarles un video, pero ya no llegué a encontrarlo, con respecto a las personas que de nuevo están saliendo a vender, ¿cierto? Y están en la calle y dejan sus cosas en la calle y comen y dejan sus tuppers en la calle. Entonces es una situación para que ustedes la analicen bastante. Ahora, ustedes están viviendo un momento histórico, chicos, pero así súper histórico. Van a tener esto para contar acerca de esa situación de aquí a muchas generaciones, ¿no? Que están viviendo en la etapa de una pandemia. Nunca antes en la historia del mundo se había hecho una cuarentena a nivel mundial. ¿Okay? Si alguna enfermedad se había presentado en algún país, pues la cuarentena era para ese país. Y eso, por lo general para la zona, para la ciudad, o para las personas infectadas, pero de ahí nunca se había visto esta situación a nivel mundial. ¿Okay? Entonces definitivamente estamos viendo un momento en el cual ustedes pueden analizar. A ver, vamos a ver la opinión que están llegando aquí. Dice Briceño, no hay armonía porque están desesperados ante la situación, porque la mayoría que saldrá están infectados y pueden volver a cometer cosas que hicieron en su pasado, bueno, algunos. Sí, ajá, Alejandra Briceño, muy bien, muy buena opinión. Entonces hay ausencia de armonía, por lo tanto ausencia de paz. Jean Paul, le contaré a mi hijo que ayuda en mi país haciendo nada. Ok, gracias, Jean Paul. Aparte, las cárceles están rebalsando de capacidad máxima de reclusos. Podré contar que no hice mi quino por una pandemia. Ok, efectivamente, chicos, estamos hablando de eso, ¿no? Son temas que ustedes de repente tienen, tenemos que observar desde ese punto. Ok, a ver, vamos a seguir con las ideas de aquí y luego al final sí seguimos comentando sus opiniones porque todavía hay chicos que no están opinando. Por aquí Suile me pone, vemos mucha guerra, desigualdad y no hay convivencia. Todo eso no cabe dentro del concepto de paz. Entiendo la desesperación, pero no estoy de acuerdo al extremo que se llevó la situación. Muy bien. Mis primeros, el cierre del Congreso y ahora una pandemia. La verdad, chicos, es que la situación es bastante complicada, ¿no? Porque es cierto, empezamos con el cierre del Congreso, luego ahora una pandemia, entonces, y ahorita lamentablemente las cifras no han bajado, no han descendido y ni siquiera paran. Entonces, no sabemos cuándo esta situación va a terminar, solamente rogar porque termine lo antes posible y porque se encuentre una vacuna, en realidad, lo más rápido posible. A ver. Cierre de Congreso, ya están llegando las señales de garra. Ok, falsas ideas a disipar. Vamos a ver algunas ideas que de repente se han tenido en cuenta anteriormente. Dice, la no violencia gandina, la toma de las religiones religiosas orientales, el principio del respeto a la vida. Gandhi lidera la liberación de la India, lo que suponía para Inglaterra una gran pérdida, y la no violencia no invita a la meditación. Un ratito, acá tengo un chat. ¿Quién está opinando? Cambio presidente y al final pandemia. Sí, es verdad. Bueno, chicos, ahora sí, volviendo a lo de Gandhi, que dice, la no violencia gandina toma de las tradiciones religiosas orientales el principio de respeto a la vida. Esto sí es cierto, esto es una idea cierta. ¿Okay? Dentro de la religión hindú habla mucho esto del respeto a la vida. Por lo tanto, si yo respeto la vida, yo no puedo tomar la vida de otra persona por más que eso signifique mi independencia. O sea, ¿entienden el nivel al que estoy hablando de paz? Para muchas personas hay muchas ideologías que me dicen que para que haya paz, primero tiene que haber guerra. ¿Okay? Es más, hay muchos teóricos sociales que me dicen, primero tiene que haber guerra y después paz, después guerra y después paz, ¿okay? De tal manera que se resuelvan los conflictos en la guerra y después todos queden en paz.
¿Okay? Hay ideólogos que me dicen eso. No es el caso de Gandhi, su idea es muy diferente con respecto a esto. Él habla de que tiene que haber un respeto a la vida de la persona. ¿Okay? Por lo tanto, yo no puedo tomar la vida de otra persona porque no me pertenece ese derecho. Entonces, mucho eso. ¿Okay? Dice, la no violencia invita a que tú puedas conversar con la otra persona y llevar a meditar en el sentido de cuáles son las necesidades de una y de otra persona. O sea, Gandhi era una persona era un pacifista, una persona que definitivamente no pensaba en lo que era tener algún conflicto directo con otra persona. Él pensaba que todo se solucionaría a través, pues, de la conversación o la mediación entre dos personas. ¿Ok? Bueno, eso es un poquito más de historia. En 1889, Kipling dijo que su personaje dijo que la misión de gobernar la India ha sido puesta por un impenetrable designio de la providencia sobre los hombros de la raza inglesa. Es decir, Kipling dijo que el hecho de gobernar la India era un derecho divino de los ingleses, algo totalmente descabellado. Imagínate que a ti te digan, ¿no? Por si acaso el derecho divino de los españoles es gobernar el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que tú pensarías, ¿no? O derecho divino, porque en enero de 1947 el Imperio Británico agrupaba, escucha, a 563 millones de hombres, de los cuales 350 millones eran indios. Ojo, Inglaterra lleva muchas personas, o sea, muchos ingleses fueron a vivir a la India, pero con sentido de explotar las riquezas de la India, de poder sacar cada vez más recursos de ahí. No es que hayan ido a vivir porque, en fin, sino que porque querían realmente extraer los recursos de la India. ¿Okay? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué aplicó Gandhi? Dice, en 1915, empieza así, Gandhi volvió a la India después de su permanencia en África del Sur. Hizo célebre la lucha de los indios como ciudadanos in Swaraj, o autonomía de India. Es decir, él comienza a proclamar que India era libre y autónoma de cualquier otro país extranjero. ¿Okay? Inglaterra formaba a 300 millones de indios con los 200 funcionarios de registro civil indio. ¿Okay? Esos son la población que había en esta época en la India que le pertenecía a Inglaterra. ¿Okay? Gandhi fue a demostrar la presencia británica. Es decir, lo que hace a Gandhi es tratar de expresar de forma pacífica su deseo de liberarse de la India, de Gran Bretaña. Ahora, lo que hace es tomar medidas pacíficas a través de protestas y algo que es muy conocido o Gandhi es muy conocido por esas famosas huelgas de hambre, ¿no? Que dejaba de ingerir alimentos a manera de protesta hasta que se ha escuchado su petición, que era liberar a la India. Entonces, él pensaba que que habían otros medios, o sea, en lugar de llegar a la guerra. Ojo, que él era una persona que de repente pudo haber dicho, no, pero hay que unirnos, todos los indios tenemos que unirnos en contra de Inglaterra y tomar las armas, pero él no lo hizo así, y nunca lo pensó de esa manera, que sus medidas fueron muy diferentes a las de cualquier otro estratega, ¿ok? Ahora, dice, sin nuestro apoyo, la estrategia de Gandhi, bueno, esto es lo mismo que les acabo de explicar hace un ratito, con respecto a las partes históricas de Gandhi, ¿ok? Como estas son algunas imágenes que también les quería enseñar. Miren cuáles eran las protestas de él y cuál era su medio de protesta. Ojo, Inglaterra no fue pacífico con él, o no fue pacífico con su gente, con los hindúes. Sí habían abusos, sí los golpeaban, sí les pegaban, sí abusaban de ellos, ¿ok? Y a pesar de eso, yo pienso que eso es lo que más se le reconoce a Gandhi, ¿no? Que a pesar de haber sido, a pesar de ver que a tu pueblo lo están de repente menospreciando y menoscabando, tratar de decir, bueno, voy a irme en contra de ellos, pero de forma pacífica. ¿Cómo tú ves que a tu pueblo lo están lastimando? ¿Y cómo tienes esa entereza de decir, yo voy a protestar de forma pacífica, voy a dejar de comer para que ellos me hagan caso? De esa manera comienza a llamarlos, su estrategia comienza a llamar la atención pública, ¿no? Todo el mundo estaba ya, los ojos estaban en Gandhi, ¿no? A ver qué otra cosa iba a hacer, cuál era la siguiente medida, el siguiente paso que él iba a tomar, ¿ok? A ver, por aquí me hablan. Miss Vía Perú un mundial, la muerte de Alan, pero la final de la Copa América de una pandemia puedo vivir tranquilo en Congreso cerrado. Tuvo mucha tolerancia, demasiada paciencia, eso es cierto, es admirable, como dice Alexandra, ¿no? En él, definitivamente admirable porque tú veas a una persona que a pesar que estén menospreciando y acabando con tu pueblo y que tú tomes solamente medidas pacíficas, habla mucho de la tolerancia y el respeto. Sin embargo, tú tienes que entender cuál fue lo positivo de esto, que se evitaron muchas muertes. ¿Cuántos hindúes hubiesen muerto
¿Cuántos hindúes hubiesen muerto, imagínate, si Gandhi hubiese dicho, bueno, vámonos a las armas, vámonos en contra? Inglaterra tenía un ejército enorme, chicos. Inglaterra siempre tenía una armada muy fuerte. Cuando ustedes vean Segunda Guerra Mundial se van a dar cuenta, ¿no? Inglaterra tenía una armada muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, definitivamente esto hubiese significado y le hubiese costado la vida a muchos hindúes. Pero en ese momento, el único que pensó en eso fue Gandhi. Entonces, esto queda un poquito de análisis para que ustedes analicen, ¿no? ¿Cuál es, hasta qué punto yo debo realmente construir una cultura de paz? ¿Hasta qué punto esta paz es necesaria en esta sociedad? Si Gandhi pudo, con toda la situación que estaba pasando, ¿por qué nosotros no podemos convivir en una cultura de paz? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Todo lo que hemos visto al comienzo? Sí, definitivamente. Porque al comienzo hemos visto todo lo que necesitamos. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Eso debería, si nosotros tuviéramos todo esto de aquí, pudiéramos cumplir con estos campos de la cultura de paz, nuestra vida sería diferente, ¿no? Nuestro país sería completamente diferente. Pero cada situación conflictiva que tenemos en el país y que tenemos en nuestra propia casa, qué sé yo, de repente en nuestros medios, tiene que ver con estas cosas que estamos viendo aquí, ¿sí? Con la ausencia de alguno de estos campos en una cultura de paz. ¿Ok, chicos? Entonces, habiendo dicho esto, los escucho como última pregunta. Y si se corta, vuelven a ingresar, por favor, porque todavía la clase acaba a 10:15. Sí, 10:15. Díganme, ¿cuál es la importancia o cómo creen que actualmente, cómo crees que actualmente en nuestro país podrías establecer una cultura de paz? ¿Cómo? Con las medidas en las que nos encontramos. ¿Se puede? O de repente me dicen, es imposible, ya no se puede. Dialogando con los habitantes. Muy bien, ahí Alexandra tiene un punto muy válido a través del diálogo. Ella plantea como el diálogo como algo importante entre el gobierno y el pueblo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Chicos, si se corta, vuelven a ingresar al mismo link de Cívica, ¿ya? No a otro. ¿Alguien más? A ver, reviso el chat.